Bueno, muy buenos días, espero que se encuentren bien, buenas tardes o buenas noches si están escuchando este podcast en YouTube o en Spotify cuando realmente pueda subirse o editarse. Hoy es, si no me equivoco, 19 de junio del 2024 y en esta oportunidad vamos a estar trabajando el texto de Byung-Chul Han. Ya saben que Byung-Chul Han es un amigo de la casa, prácticamente trabajamos mucho sobre este autor, y en esta oportunidad vamos a estar leyendo un capítulo muy chiquito donde aparecen dos o tres ideas que me parecieron muy interesantes del libro La Sociedad Paliativa, año 2020 en Editorial Herder. Editorial Herder es del 2021. 2020 es el año que se publicó el libro en Alemania. El libro se llama La Sociedad Paliativa y el texto que vamos a comentar en esta oportunidad se llama Algofobia. Algofobia. Es el primer capítulo de varios capítulos. Vamos a ir analizando de a poco estos capítulos que me parecen muy interesantes, sobre todo en el contexto de este canal de Metaenfermería que apunta el proyecto a relacionar aspectos fundamentales de la enfermería, aspectos claves, éticos de la enfermería con la filosofía, la sociología y otras herramientas del pensamiento crítico, otras disciplinas del pensamiento crítico. Así que bueno, arranquemos con este texto de Byung-Chul Han. Es un texto que tiene aproximadamente, el librito mejor dicho, son casi 90 páginas. Y este primer capítulo llamado Algofobia no son más de 8 páginas. Bueno, fundamentalmente en este capítulo Byung-Chul Han reflexiona sobre el dolor y la relación que se establece del dolor según la sociedad de cada época. El texto arranca con una cita de un autor, de Ernst Jünger, donde dice: "Cuéntame qué es para ti el dolor y te diré quién eres". Esta frase de Ernst Jünger se puede aplicar al conjunto de la sociedad. La relación que tenemos con el dolor revela el tipo de sociedad en el que vivimos. Los dolores son señales cifradas, contienen la clave para entender la respectiva sociedad. Por eso, toda crítica social tiene que desarrollar su propia hermenéutica del dolor. Se nos escapa el carácter de signo en clave que tiene el dolor si dejamos que solo la medicina se ocupe de él. Bueno, acá hay dos cositas que tenemos que explicar. Por un lado aparece la palabra hermenéutica, que es una palabra muy interesante, es una palabra muy linda, porque hermenéutica hace referencia en su primer parte al dios Hermes. Hermes, el dios griego, mensajero de los dioses, que no es solamente el que lleva y trae, en clase le digo que es el chismoso del Olimpo, el chismoso de los dioses, no es solamente el que lleva y trae, sino que también es el que se ocupa de interpretar los mensajes. Por eso, en este caso, cuando se habla de hermenéutica del dolor, estamos hablando de la interpretación de los dolores, de los padecimientos. Por otro lado, me parece muy interesante esto de que se nos escapa el carácter de signo en clave que tiene el dolor si dejamos que solo la medicina se ocupe de él. Es decir, para los que estamos en esto de salirnos un poquito del modelo médico hegemónico y reducir todo a efectos físico-químicos o de reacciones químicas, el dolor es mucho más que una reacción química, al igual que la felicidad es mucho más que una reacción química. Tienen otras variables de análisis, no solamente esas. Y aquí ya plantea en el siguiente párrafo la tesis fundamental de su texto. Hoy impera en todas partes una algofobia o fobia al dolor, un miedo generalizado al sufrimiento. También la tolerancia al dolor disminuye rápidamente. La algofobia acarrea una anestesia permanente. Se trata de evitar todo estado doloroso. Entre tanto, también las penas de amor resultan sospechosas. Bien, esa es la tesis fundamental de este texto.
Y hoy estamos en una época en la cual se le tiene mucho miedo al dolor, que por otro lado se deja circunscripta la interpretación del dolor a la medicina. Bien, teniendo en cuenta esa tesis, a ver, por las dudas que no sepan o que yo no lo expliqué de hecho, el término algofobia, sí creo que lo puse en una publicación en las redes sociales, en Instagram, el término algofobia está compuesto de dos palabras, fobia que es miedo y algo viene de algia que es dolor, ¿sí? Mialgia, cervicalgia, etcétera, etcétera. Bueno, acá es el miedo al dolor. La algofobia, dice Byung-Chul Han, acarrea una anestesia permanente, es decir, todo el tiempo estamos buscando no sentir. No sentir dolor, la contracara es no sentir otras cosas también, es decir, cuando uno anestesia, la anestesia es completa, no es que, bueno, anestesio solamente las malas vivencias, las malas experiencias, las malas percepciones, no, se anestesia todo por completo. Es decir, no solamente se anestesia la posibilidad de sentir dolor, sino que también se anestesia la posibilidad de sentir felicidad o alegría. Hay que averiguar, hay que pensar si la contracara del dolor es la alegría, es la felicidad o es la esperanza. Esos serán términos para pensar en otro encuentro. Bueno, en este caso concreto, Byung-Chul Han relaciona el dolor y lo extrapola un poquito a el resto de la sociedad en tres ámbitos: en el ámbito político, en el ámbito psicológico y en el ámbito artístico. Pero antes de analizar estos tres ámbitos, me hizo acordar este texto a un texto de un autor argentino que se llama Santiago Kobladov. El texto se llama El enigma del sufrimiento y en las primeras páginas, en uno de los primeros capítulos, escribe este filósofo, este pensador argentino, algo que me parece muy interesante y que paso a leer en este instante. Dice: poco importan aquí, el título se llama El enigma del sufrimiento, ¿sí? Bien. Poco importan aquí las etiologías, las causas. Arraigado en un hondo trastorno corporal o provocado por un intenso desequilibrio psíquico, alentado por un amor perdido o una muerte inesperada, el dolor connota siempre lo mismo. Su intensidad denuncia en nosotros la presencia de algo extraño, vulnera el trato familiar que hasta allí cada cual se dispensaba. No se es plenamente humano, sino después de que el intruso se ha manifestado. A esa presencia anómala y hostil que irrumpe en nosotros para imponernos brutalmente la evidencia de que ya no somos quienes creíamos ser, yo la llamo intruso. Una vez que el intruso se ha manifestado, toca a su fin la hegemonía de aquel que, hasta allí, fuera uno consigo mismo. Entonces, y sólo entonces, se abre la posibilidad de ser otro. Ese otro, en cada cual, es la persona. Bien. Después dice, por las dudas, leo un poquito más, me haya olvidado de algo. La disonancia que en el dolor se adueña de nosotros nos habla de nuestra involuntaria inscripción en un más allá del propio deseo, de la autosuficiencia y lo sabido. Bueno, ya está, demasiado. Lo interesante de este texto, de la primer parte, es justamente que esta irrupción del dolor rompe esa tranquilidad, rompe esa hegemonía del yo que habita la conciencia, por eso lo llama al yo, lo llama el único, y al interrumpir esa hegemonía, va a decir Kobladov, a partir de ese momento, el yo no gobierna la conciencia de manera absoluta, sino que tiene que cogobernar con el dolor. El dolor nos hace dar cuenta que no somos infinitos. El dolor nos hace dar cuenta que somos contingentes, que tenemos limitaciones, que no tenemos 15 años, que no tenemos la fuerza de esa adolescencia, de esa juventud, y que somos limitados, que
me agacho a retirar una virome, a juntar una virome del piso y me duele la espalda, hago un quejido, que me cuesta agacharme para atarme los cordones, que hay algunas actividades diarias o cotidianas, ni hablar de correr el colectivo, o de salir a trotar, o de hacer algunas actividades físicas que uno decía, bueno, esto yo lo hacía cuando era joven y justamente la sensación es esa, era invencible. Bueno, hasta que aparece el dolor. El dolor es eso, es un recordatorio de la contingencia. Bueno, esa idea de estar recordando la propia contingencia es una idea bastante negativa, es una idea que para algunos puede ser deprimente, es una idea para algunos puede ser triste, que en el contexto en el cual Byung-Chul Han describe a la actual sociedad, lo inscribe a ese temor en el pensar esas cosas en la psicología positiva. Que bueno, ahora vamos a ir viendo algo de eso. El primer término que analiza Byung-Chul Han respecto a esta algofobia se manifiesta en el ámbito político. Y dice, la algofobia domina también la política. Aumenta la presión para acatar acuerdos y para establecer consensos. La política se acomoda en una zona paliativa y pierde toda vitalidad. La falta de alternativa es un analgésico político. Cuando hablamos de la falta de alternativa, está entre comillas, está diciendo, bueno, no hay otra alternativa, no queda otra que hacer esto, ¿sí? El difuso centro resulta paliativo. Lo que en algún momento acá en Argentina se llamó la ancha avenida del medio. Ni muy, ni tan. Bueno, ni muy, ni tan, por no tomar decisiones en profundidad, por no tomar decisiones radicales en algunas situaciones, es que después terminan surgiendo posiciones radicales que, por el contrario, por lejos de generar políticas de cuidado, de cuidado fundamentalmente, generan políticas de crueldad y se establecen desde lugares extremos. Pero bueno, esas son consecuencias justamente de no discutir, de no poner las cosas arriba de la mesa, de no generar quilombos. Bueno, la falta de generar quilombos, esto de barrer todo abajo de la alfombra, termina generando eso. Termina generando el surgimiento de todas estas posiciones que encontramos hoy en el mundo, hoy en Europa, en Estados Unidos, en un montón de lugares de posiciones extremas, de resurgimiento de ideologías y de cosmovisiones del mundo que uno dice, bueno, ya está, ya fue, ya pasó el nazismo, ya pasó el fascismo. Y no, vuelven a aparecer. En ese sentido, Byung-Chul Han cita a esta autora que se llama Chantal Mouffe. Este texto que estoy mostrando a cámara se llama Agonística, pensar el mundo políticamente. Y dice, por eso Chantal Mouffe exige una política agónica, que no rehúya las confrontaciones dolorosas. La política paliativa no es capaz de tener visiones ni de llevar a cabo reformas profundas que pudieran ser dolorosas. Y acá me gustaría detenerme 2 segundos porque cuando uno escucha ciertos discursos en la actualidad donde, bueno, es necesario realizar estas reformas aunque sean dolorosas y los pueblos tienen que sufrir para... Yo distinguiría, la verdad, este concepto que habla de Chantal Mouffe de política agónica en cuanto a una política que es capaz de padecer. Agonía viene de padecer, de sufrir, que es un recurso fundamental para ponerse en el lugar del otro. O sea, si vos no padeces, no te pones en el lugar del otro, no sos capaz de empatizar justamente, no podés hacer carne la situación en la que el otro está. Una cosa es eso, una cosa es una política agónica. Y otra cosa es una política que se vincule con el sufrimiento, pero no en cuanto al padecimiento, sino en hacer padecer a otro. Y eso es terrible, Y eso es consecuencia justamente de este tipo de política analgésica, ¿sí? De esta política paliativa, de no haber tomado decisiones profundas cuando se tenían que tomar. Bueno, ese es un primer
un primer concepto en el cual se detiene Byung-Chul Han. Otro segundo concepto que es muy interesante es el concepto, es la crítica que Byung-Chul Han realiza a la psicología positiva. A la psicología positiva. Dice: la algofobia actual se basa en un cambio de paradigma. Vivimos en una sociedad de la positividad que trata de librarse de toda forma de negatividad. El dolor es la negatividad por excelencia. Incluso la psicología obedece a este cambio de paradigma y pasa de la psicología negativa, como psicología del sufrimiento, a una psicología positiva que se ocupa del bienestar, la felicidad y el optimismo. Hay que evitar los pensamientos negativos y reemplazarlos sin demora por ideas positivas. La psicología positiva somete incluso el dolor a una lógica del rendimiento. La ideología neoliberal de la resiliencia toma las experiencias traumáticas como catalizadores para incrementar el rendimiento. Se habla incluso de crecimiento postraumático. El entrenamiento de la resiliencia como ejercicio de fuerza psicológica, tiene por función convertir al hombre en un sujeto capaz de rendir, insensible al dolor en la medida de lo posible y continuamente feliz. Habremos escuchado en los últimos años un montón de estas frases de pensar en positivo, hay que pensar en positivo, hay que pensar en positivo. Si vos pensás en negativo, atraes cosas negativas. Si vos pensás en positivo, atraes cosas positivas. Bueno, esa es la psicología positiva. Esa es parte de la psicología positiva. Parte. Muy interesante porque esto al final es recontrafuncional justamente a la idea del rendimiento. A la idea del rendimiento y a la idea de la producción. Saben que la mayor parte de los textos de autoayuda, que son una de las claves de estos textos de psicología positiva, la mayor parte de los libros de autoayuda y de esta psicología positiva no son adquiridos por individuos concretos, por ciudadanos, por individuos, sino por grandes empresas. Las mismas grandes empresas generalmente contratan a psicólogos o a coaches para dar charlas motivadoras a sus empleados, justamente para que aumenten su rendimiento, para que aumenten su productividad. Respecto a esto, hay un texto muy interesante que se llama Sonríe o muere. La autora es Barbara Ehrenreich, del año 2010. Se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo. Y así cuenta Bárbara el caso de pacientes con cáncer que terminan sintiéndose culpables por tener cáncer. Claro, al tener cáncer, estas personas terminan envueltas en los argumentos de la psicología positiva y terminan sintiéndose culpables porque no pensaron de manera positiva lo suficiente. No, tendría que haber pensado más, es mi culpa por no haberle puesto tanta buena onda. Entonces, fíjense lo contraproducente que termina siendo este tipo de idea. No estoy hablando acá de, bueno, hay que ser un amargo, hay que estar pensando todo el tiempo cosas malas. No. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo justamente que hay que pensar de manera negativa. Hay que pensar de manera crítica. Hay que pensar de manera crítica. En lo que se distingue el pensamiento positivo y negativo del pensamiento crítico es que el pensamiento positivo ve justamente cosas buenas allí donde hay cosas malas. Y el pensamiento negativo ve cosas malas donde hay cosas buenas. Son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. Así que bueno, esa es otra faceta de esta algofobia donde se teme justamente al dolor, en este caso de algunos sentimientos, de algunas verdades que nos pueden parecer incómodas. Finalmente, y ya con esto vamos cerrando la transmisión, finalmente el último nicho en el cual el autor se centra como un nicho de algofobia es el arte.
es el arte. Dice, la sociedad paliativa es además una sociedad del me gusta, ¿sí? Del like. Estamos hablando del me gusta con el dedito. Es víctima de un delirio por la complacencia. Todo se alisa y pule hasta que resulta agradable. El like es el signo y también el analgésico del presente. Domina no solo los medios sociales, sino todos los ámbitos de la cultura. Nada debe doler. No solo el arte, sino la propia vida tiene que poder subirse a Instagram. Es decir, debe carecer de aristas, conflictos y contradicciones que pudieran ser dolorosos. Olvidamos que el dolor purifica, que opera una catarsis. La cultura de la complacencia carece de la posibilidad de catarsis, y así es como uno se asfixia entre las escorias de la positividad, que se van acumulando bajo la superficie de la cultura de la complacencia. Es muy interesante porque habrán visto, a mí personalmente hay algunos videos que me gustan, algunas páginas, donde encontrás artistas haciendo sus obras, sus cuadros, sus esculturas, y vos no ves la cámara te acerca y ves la obra sin esa perspectiva de ver la obra completa o ciertos pasos, y el resultado final en 30 segundos que dura un video, un minuto como mucho, ves la obra completa y decís, wow, impresionante cómo hizo eso. Listo, ya está, ya pasó. Siguiente historia. Es decir, el arte como entretenimiento, el arte para impresionar. Pero no es el arte no es un arte que conmueve, no es un arte que denuncia, no es un arte que interpela, ¿sí? No es un arte que vos mirás esto y decís, hay algo que esto me quiere decir, hay algo que esto me quiere decir, no me animo, me acordé, bueno, hay algo de esta obra que me dice, no es esto solamente, hay algo más y no lo puedo ver, hay algo más y tengo ganas de verlo, pero todavía no lo descubro. Bueno, para que haya eso, para que una obra de arte genere eso, tiene que jugar con dos ámbitos, con el ámbito visible y con el ámbito invisible. Yo recuerdo una entrevista en un programa que se hacía en Canal 7, que ahora no está, Los Siete Locos, una entrevista que le hacía la conductora a un autor que me gusta mucho, que se llama Isidoro Blainstein. E Isidoro Blainstein ahí contaba sobre una de sus obras literarias, que ya me olvidé, pero ya después quizás me acuerde, y él decía que para él la lectura, la escritura, mejor dicho, tenía que tener estos dos ámbitos. Una cosa era lo que ocurría arriba de la mesa, y otra cosa era lo que ocurría debajo de la mesa. Entonces, en uno de los cuentos, uno de los protagonistas le acariciaba las piernas a una mujer, la mujer le acariciaba las piernas a este hombre, se tocaban, todo por debajo de la mesa. Y por arriba de la mesa, caras de felicidad, caras de acuerdos, de conductas políticamente correctas. Entonces, esta cosa doble, ¿no? Por debajo de la mesa y por sobre la mesa. Hay algo de las pulsiones, hay algo de la vida que no se ve, hay algo de la vida que se esconde debajo de la mesa, y no hablo solamente de los aspectos sexuales, libidinosos o pulsionales, ¿sí? Sino de otras cosas que no nos sale tan fácil poner arriba de la mesa. Bueno, hoy el arte justamente dice, mira, arriba de la mesa ocurre lo mismo que abajo, nada, es entretenimiento. Porque mirar la otra cara de la moneda, mirar la otra cara de la mesa, supone descubrir algunos aspectos que quizás no nos gusten demasiado. Cuidado con mirar el abismo, cuidado con mirar mucho tiempo el abismo, porque el abismo te termina mirando a vos. Uno va en busca de monstruos y cuidado a ver no sea cosa que el monstruo seas vos. Bueno, eso el arte actual ofrecido como entretenimiento lo borra. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el podcast de hoy. Espero que les haya parecido interesante este planteo que tiene Byung-Chul Han respecto a la algofobia, y espero vernos en algunos días más, quizás 15 días, quizás un mes, quizás antes,
para dar continuación de otros textos, quizás del mismo, de Byung-Chul Han. Si les gustó este texto, me escriben en el Instagram o lo comentan en el video de YouTube y seguiremos con este texto. Y nada más por el momento, les mando un saludo, un abrazo y que tengan una muy buena guardia. Chao.